levantar la mano y presentarte, Manu Bravo de Cracks. O sea, para mí fue la cámara con la que empecé, me la vendió un amigo en abonos. La computadora en la que comencé a editar, recién la había rescatado de empeñarla, y cuando veo que empieza a generar dinero el canal, fue como cuando tienes dos caminos, ¿no? Sigues aquí dedicándole el tiempo que te sobra a este proyecto que ya está dando dinero, o te lanzas de lleno a esto. Y de la selección mexicana, yo el mundial pasado, yo dije que no iba a pasar de fase de grupos. Yo siento que se puede repetir esto. Bienvenidos amigos y amigas una vez más a un episodio más del Tridente Podcast con una nueva entrevista, un nuevo formato, el primer formato vía remota. Hoy nos acompaña una de las voces que revolucionó las noticias del fútbol de Guadalajara para el mundo, orgullosamente tapatío, con más de 20 años en radio, prensa y televisión. En 2015 decide romper el guión y crea su propio medio, Cracks, el noticiero de fútbol más grande de YouTube en habla hispana, periodista, comunicador y pionero del periodismo digital deportivo. Hoy es un referente para millones de fans y pues saludo con toda la emoción y el gusto a Manu Bravo. Bienvenido, Manu. ¿Cómo están, chicos? Un honor estar acá. Gracias por la presentación. Se escucha muy importante, ¿no? Muy imponente, pero luego te pones a pensar y dices, bueno, sí, algo tiene, algo tiene de verdad. Así que un honor estar acá. Pues bienvenido, Manu. Saludo al de siempre, al primo Alex. Hoy no somos tres, somos dos, falta uno, desafortunadamente por motivos personales, pero bienvenido, mi Alex. Nos faltó uno del Tridente, pero aquí estamos en una entrevista muy importante, porque a mí revisaba un poco de tu trayectoria, Manu, y la verdad me sentí muy identificado, puedo decirle, porque venimos de la misma alma mater, de Guadalajara igual. Mi carrera un poco ahí empieza también o una de las partes de mi carrera empieza en la política también, ahorita lo vamos a estar platicando. Y acá ahora Mira. ya en los deportes, o intentando hablar un poco de deportes aquí en el Tridente. Así que pues ya me sentí identificado, entonces estoy muy emocionado por esta plática. Qué bueno, pues lo que quieran platicar, encantado y a la orden. Ahora sí que ustedes digan por dónde tiramos. Perfecto, mi Manu. Pues primero, como somos el Tridente, siempre tenemos una dinámica y nos gustaría preguntarte quién es tu tridente más, el que más te ha marcado en tu vida. Puede ser un tridente de deportes, música, política, el que tú me digas, un trío que hayas dicho, estos personajes son los mejores de la historia o son los mejores para mí, de lo que tú quieras. Mira, qué complicada pregunta, ¿eh? Y ahora sí que me agarraste desprevenido. Mira, para ser muy claro, irme por la fácil, pero aún así ser muy certero en esa respuesta, mi tridente, el más importante en mi vida son mis dos hijos y mi esposa. O sea, ahí me quito de broncas, cumplo, son tres además, o sea, por todos lados cumplí, y es que además es real, o sea, es real, ellos son todo para mí, por quien trabajo, por quien vivo, por quien todo, por quien me inspira, todo. Fuera de ese territorio que, bueno, tú me dijiste lo más importante, ahí está la respuesta. Y hablando de personajes, por ejemplo, eh, que me hayan inspirado, que me hayan marcado, que me hayan influido en algo en la carrera. Yo estoy seguro que mucha gente se espera que diga futbolistas, y sí, podría ser, o gente del medio deportivo, periodistas. Y yo te voy a decir, tengo una periodista que para mí me ha inspirado desde que estoy comunicando, o sea, desde antes de que empezara a los deportes. Y es Carmen Aristegui. Yo soy súper fan de Carmen Aristegui. La he escuchado desde hace más de 20 años que la escucho. Y si yo tengo un referente en la comunicación, es ella, ¿no? Te diría que yo soy muy fan de Cristiano como figura del deporte, como
personaje inspirador en el tema mentalidad, en el tema resiliencia, en el tema que tiene que ver más allá del mero deporte, del mero jugar, sin, hago la aclaración porque mucha gente brinca ahí, sin eh, elegir a Cristiano en ese sentido y de inmediato criticar a Messi o estar en contra de Messi. Al contrario, para mí, yo los admiro a los dos, siempre lo he dicho, no tienes por qué agarrar a uno y de inmediato convertir al otro en enemigo. Y un tercero, ahí sí tendría que ser del mundo del cine, porque yo soy muy fanático del cine. Me iría te diría, mi director favorito, ¿no? A lo mejor. Y es eh, un director que se llama David Lynch, que murió hace no mucho. Eh, yo soy muy fan del cine y para mí el cine que hacía él es increíble porque se sale de toda lógica, se sale de toda convención, se sale de lo normal y me encantó eso. Yo cuando conocí su cine, a mí me voló la cabeza. Entonces, son tres cosas que me gustan mucho: el fútbol, la comunicación y el cine, y esos tres para mí son los referentes. Toda una variedad de temas que has dominado, has trabajado entonces, cine, fútbol, política. ¿Cómo comienza el camino de Manu en el mundo de la comunicación? Pues empezó justo en la radio. Estudié yo en la carrera de comunicación en la UNIVA y sin contacto, sin nada, a mí una maestra me invitó a hacer prácticas a la estación de radio, que en ese entonces era Promomedios, no sé si se llama igual, ya no sé si cambió el nombre, Promomedios Radio, allá Igualito, también ahí en comenzamos. Guadalajara. Mira, es que es una escuelita, o sea, luego dicen que era una escuelita ahí, tiene estaciones de radio AM, y ahí yo comencé justo en el tema de espectáculos, además. O sea, mis primeras prácticas, mis primeras andanzas en el mundo de la comunicación fue en espectáculos. Me mandaron a cubrir eventos, ruedas de prensa, pero, o sea, estamos hablando de la vieja escuela, o sea, de ir con grabadora en mano, a entrevistar gente, no había redes sociales, tenías que hacer las notas, construir las notas para radio, además, no era que publicabas un texto y se iba a una página de internet, o sea, la vieja escuela, literalmente, de pasar la nota por teléfono, pasar la nota por ahí y ponerle play a la grabadora y meter el audio por la bocina del teléfono. O sea, yo empecé ahí. Después hubo una oportunidad porque en esa estación buscaban un redactor para noticias, para el noticiero, ya no espectáculos, noticias generales, política. Y hice un casting, les gustó y ahí entré a trabajar en noticias. Entonces ya ese fue mi primer contacto con los medios de comunicación tradicionales, la radio. Insisto en ese tema de que en la época previa a lo digital, yo me acuerdo cuando llegaron los jefes con unas grabadoras digitales y aquí van a poder editar su audio y se grababa por primera vez en digital, no en cassette, porque antes se grababa todo en cassette. Todos los reporteros y quienes nos dedicamos a esto teníamos cientos de cassettes ahí con entrevistas y con muchas cosas, ya se brincaba a lo digital. Y pues ahí comenzó, noticias, muchos años, hasta que hace 10 justo, pues fue cuando empecé con Cracks, ya 100% en lo digital. ¿Y cómo has vivido esta parte de haber estado en los medios tradicionales como tú, nos platicas, y ahora pues realmente crear un medio de comunicación digital? ¿Cuáles han sido como esas similitudes o esas cosas que te ayudaron para tener o por tener base en lo tradicional para llevarlo a lo digital y hacer uno de los proyectos más exitosos del mundo deportivo digital en el país, ¿no? Es que fue justo eso. Las bases que yo aprendí en los medios tradicionales, yo las apliqué al 100% en mi proyecto de Cracks, o sea, en el noticiero. No es que eh, mi modo de trabajar era uno para medios tradicionales y otro para Cracks. Fue exactamente el mismo, con el mismo rigor, con el mismo, a lo mejor un poco más relajado porque era yo en mi casa, ¿no? Y era yo el jefe, ahora sí, ¿no? No tenía que seguir alguna indicación o algún código de vestimenta o algún horario específico. O sea, era yo desde esa libertad, pero con el rigor y con lo que yo aprendí, las bases que yo aprendí en la prensa tradicional. Afortunadamente yo estuve trabajando en medios que fueron muy transparentes y que no tenían una línea muy marcada, o sea, no era la estación de radio o la televisora
es que estos son del PRI, ¿no? O estos son del PAN, o estos le tiran, su trabajo es tirarle a tal, o al revés, alabar a tal. Siempre tuve la fortuna de que fue una línea muy equilibrada, de que se buscaba una voz, pero también se buscaba contrastar con la otra y se buscaba información, eh, incluso la voz de la gente, o sea, ese tipo de cosas yo las aprendí. También tuve muy buenas, y digo así en femenino, maestras, porque me tocó coincidir con periodistas mujeres muy buenas en el tema de todo lo periodístico, desde la redacción, desde cómo hacer una pregunta a alguna figura, y que me fueron llenando de consejos y de tips y de aprender esta forma de trabajar. Entonces, esas bases yo las apliqué a Cracks desde el momento uno. Eh, Aunque era YouTube, ¿no? Y mucha gente no se tomaba en serio YouTube, se lo sigue sin tomar en serio, pero era mi visión de cómo se hacía la comunicación a través de Cracks. Pero, oye, Manu, y tú ya eras, digo, tú te dedicabas a una parte política y a otro tipo de noticias. ¿Tú ya eras deportivo o pambolero recalcitrante o cómo funcionaba eso? Pues siempre fui fan del fútbol, realmente. Como yo creo que casi todos los mexicanos, ¿no? De que estamos atentos a la liga, Claro. y de repente los últimos 2, 3 años antes de fundar Cracks, me clavé mucho con el fútbol europeo. Me gustaba mucho la variedad de información que había, obviamente el fútbol, ¿no? O sea, los partidos y los equipos y tal, pero también me llamaba mucho la atención toda la información que salía de los equipos europeos y que estaba dispersa por todos lados. O sea, yo era muy fan y yo buscaba en un lugar y en otro lugar y en otro lugar la información, sobre todo cuando era el tiempo de fichajes, a quién iba a fichar el Madrid, a quién iba a fichar el Barça, y buscaba yo en todos lados porque había el diario tal, la página tal, pero estaba todo disperso. Entonces también eso me fue dando una idea y estaría bueno tener todo esto en un solo lugar, ¿no? O alguna declaración que había de repente por ahí, de estas salseantes, ¿no? Picantes, pero en los medios tradicionales se perdía porque se dedicaban a informarte cómo había quedado el clásico o otros partidos importantes, pero el resultado y nada más. Y antes de eso, previo o después, había habido declaraciones, la época Mourinho, Guardiola, que tanto drama causó fuera de la cancha también, pues acá nos llegaba por internet alguna cosa, una acá, otra acá, otra acá. No había un lugar donde te informaran absolutamente toda la historia que había pasado, incluido el partido. Entonces yo era de esos fans, que buscaba información por todos lados, que se compraba el periódico, por ejemplo, cuando existía el periódico Récord allá en Guadalajara, con las portadas estas a color así impresionantes. A mí me encantaban esos periódicos. Era de ese tipo de consumidor, pero también como estaba del otro lado, o sea, de la parte emisora, ¿no? De comunicación, pues se fue ahí hilando todo. ¿Y cuándo es ese momento donde tomas Yo- la decisión de pues decir, voy a crear un medio digital? ¿O cómo comenzó eso? Quizá ni te imaginabas lo que iba a hacer, ¿no? Pues en algún momento, cuando yo estaba en la tele, eh, yo tenía una sección en el noticiero que se llamaba redes sociales, y ahí sí era, algo muy nuevo porque se empezaba a hablar de las tendencias que había en redes sociales y que se estaban hablando en redes sociales. Y mucha gente no lo entendía. Estoy hablando de 2012. O sea, ahora es impensable que no se hable de redes sociales en la información cotidiana, en radio, en prensa, y ya no decir, es más, uno se informa ya a través de las redes sociales. Antes era un complemento, era algo nuevo que sabías que se estaba moviendo algo por ahí, ¿no? Entonces yo tenía que, en espacio de 5 o 10 minutos, hablar de lo que había sido tendencia a lo largo del día. Y a mí me llamaba mucho la atención que cuando se jugaba la Champions, por ejemplo, era una tendencia, o sea, la gente hablando de eso a nivel nacional, a nivel mundial. Y yo decía, ¿por qué no se habla de esto? ¿Por qué no se habla de que, o sea, en los medios
¿por qué no se está diciendo todo lo que en redes se está manejando de los partidos y que ya se lesionó tal y que ya dijo esto y que este no va a jugar? Y en el noticiero en el que yo trabajaba, peor tantito porque no había sección de deportes, no había sección de deportes. Entonces, todo eso se fue juntando para yo irme así, clavando la espinita de, "Y estaría bueno un noticiero con esto". Se da la ocasión de que yo salgo del noticiero, salgo de los medios, me voy a otro trabajo, y yo dije, bueno, esta experiencia que yo tengo ya delante de la cámara no la quisiera perder, no me quisiera oxidar, porque me costó mucho trabajo, nunca pensé yo estar en tele, y cuando estoy en tele me cuesta mucho trabajo, hasta que por fin logro ahí más o menos hacer algo decente frente a la cámara, y digo, híjole, no me gustaría perder esta habilidad que gané, y dejarla ahí tirada, y ahí se junta todo, ¿no? Pues mira, YouTube, yo no era gran consumidor de YouTube, yo era de los que pensaban, los YouTubers, estos cabrones que ganan un montón de dinero y no hacen nada, y yo te lo juro, de primero que pensaba eso, y se dio todos estos elementos para pensar, a ver, YouTube puedes hacer lo que quieras, no hay un noticiero así, porque me consta que no lo hay, porque yo lo he buscado y no hay. Toda esta información que se pierde, yo que no quiero perder esta habilidad de hablarle a una cámara. Ahí se juntó todo y así fue como comencé. ¿Empezaste totalmente solo, Manu, tú desde la sala de tu casa sin la ayuda de nadie? Totalmente solo. De hecho, eh, es chistoso porque no tenía ni luces. Una cámara, la cámara con la que empecé me la vendió un amigo en abonos. La computadora en la que comencé a editar, esto no sé si lo he dicho, pero recién la había rescatado de empeñarla, porque estaba empeñada la computadora con la que comencé a editar, recién la había rescatado, porque justo tenía este proyecto en mente, dije, necesito esa computadora y la tengo que rescatar de alguna manera. No había lámparas, grababa con la luz del día, la que se alcanzaba a meter por la ventana, y sí, o sea, tal cual, yo iba y apretaba el botón de rec y me paraba y escribía mis guiones y me editaba y todo lo hice solo casi un año, casi un año completamente solo. Qué increíble, Manu. Oye, y tú, tú comentas que cuando iniciaste Cracks ya tu hijo había nacido, ya estabas con tu esposa. ¿No te dijeron en ese momento así de, oye, Manu, ¿estás seguro de querer hacer esto? Sí, pues imagínate, o sea, el primero que dudaba obviamente era yo. El primero que tenía un montón de dudas era yo, pero tampoco fue como lanzarme al vacío, porque yo estaba en un trabajo. Bueno, ustedes son de Guadalajara, ubican el CIAPA perfectamente. Yo estaba ahí en el área de comunicación y la gente, cuando yo comencé a dudar si quedarme ahí o lanzarme ya a hacer mi proyecto, me decían, oye, pero es que todo el mundo quiere entrar al CIAPA a trabajar, tiene 1000 prestaciones y es así como el trabajo soñado de un burócrata, ¿no? Estar en el CIAPA porque hay muy buen sueldo. Yo la verdad estaba muy desencantado de estar ahí. Yo venía de la tele, estaba ya como el suplente del titular del noticiero nacional y local. Llegué para subir información a la página del noticiero, a la página de internet, y en pocos meses me convertí en el suplente a cuadro del titular. Entonces, para mí ha sido un paso exitoso por esa etapa. Y de repente estaba yo en el área de comunicación social del CIAPA prácticamente como servicio al cliente, o sea, atendiendo reportes de las alcantarillas y de las fugas de agua y todo eso, y yo me sentía terrible a nivel profesional. Yo hice ese cambio porque porque ese trabajo me daba más tiempo de estar con mi hijo, que había días que en los medios tradicionales o en mi trabajo, había días que no lo veía porque trabajaba todo el día y me tocaba verlo dormido y me estaba matando eso. Entonces se da esta oportunidad y reviso el tiempo libre que iba a tener y dije, ya voy a ver más a mi hijo. Y sí, y además, en ese tiempo libre fui desarrollando Cracks. O sea, fui subiendo un videíto, otro videíto, eh, pero estaba yo totalmente desencantado y frustrado y triste por lo que estaba haciendo, por cómo había dado ese giro a mi vida profesional. Y cuando veo que empieza a generar dinero el canal, pues ahí
fue como cuando tienes dos caminos, ¿no? Sigues aquí dedicándole el tiempo que te sobra a este proyecto que ya está dando dinero o te lanzas de lleno a esto y si en el tiempo que tienes libre ya está generando cierta cantidad, a lo mejor si le inviertes todo el tiempo, pues se va a multiplicar también, ¿no? Y opté por lo segundo y afortunadamente me salió porque si no, imagínate, imagínate lo que hubiera acabado la cosa. ¿Y cuál fue el primer video? ¿Cómo fue el momento de grabar el primer video que dijiste? Pues ya lo tengo que empezar, porque creo que lo complicado a veces es comenzar, ¿no? Justamente. Sí, yo siempre he sido muy perfeccionista y yo quería que quedaran las cosas bien, a pesar de que era el primer video y de que tal vez tenía la idea de hacer un noticiero en donde yo me pusiera atrás las imágenes, o sea, con un fondo verde y recortar y poner ahí imágenes. La verdad es que ya a la hora de estar aterrizando eso, no sabía cómo lo tenía que hacer. O sea, yo me imaginaba algo así, pero ya a la hora que tenía el material y todo, yo decía, ¿cómo hago esto? Y los primeros videos, si te fijas, están todos mal encuadrados y está medio extraño ahí el acomodo y eso, pero bueno, pues era empezar. Y ese siempre ha sido un consejo que luego yo he dado de no te esperes a que todo esté perfecto, o sea, empieza las cosas. Y yo me acuerdo que el primer video fue justo antes de un clásico. Antes de un clásico hace 10 años, era como la previa del clásico. Y justo lo que decía hace rato, ¿no? Todo lo que se dijo en la semana, que había declaraciones en ese momento durísimas de unos contra otros, y que a lo mejor no hacían mucho eco, porque no era las redes sociales que vivimos hoy, y menos en medios tradicionales, eso no se tocaba para nada, al menos acá en México. Y de eso trató los primeros videos. Y sí, era yo solo, y yo edité, y los videos duraban como 8 minutos, y los subí en algún momento, y tenía 2 vistas, 3 vistas, 10 vistas. Y yo decía, bueno, tengo 0 suscriptores. Si en Facebook, que era lo que más se usaba en ese entonces, si tengo 500 amigos, pues con que la mitad se suscriba, ya tengo 200 y algo, ¿no? Que nadie hacía caso de absolutamente nada. Tengo este canal, amigos, y suscríbanse. 5 suscriptores, o sea, nadie pelaba. Horrible. Y así fue como comenzamos. Oye, Manu, ¿y cuál fue el punto que tú dices? Digo, comentas que un video del Chicharito fue como el que inició el despegue de Cracks, pero ¿cuándo tú te das cuenta que es un monstruo, que dices, esto me está cambiando la vida y puede sobrepasar los límites que algún día yo imaginé? Yo creo que esa etapa de decir, yo nunca me imaginé que iba a llegar a esto, creo que fue después de los 100,000 suscriptores. Porque yo recuerdo que sabía que existían las placas que te daba YouTube porque tenías los 100,000, el millón y todo esto. Y yo no recuerdo haberme puesto eso como un objetivo, o sea, ganarme alguna de esas placas. No recuerdo que haya sido así de que, ay, voy por esa placa. O sea, es que realmente no tenía ni idea de cuántos suscriptores iba a tener, ni cuántas visitas, ni nada. Sí, es verdad esto que dices del video del Chicharito, que de repente le fue muy bien. Yo me acuerdo que los videos tenían 100, 200, 300 vistas a lo mejor, así que les iba más o menos. Y de repente ese video tuvo 40,000 vistas. Y para mí fue como, o sea, 40,000, qué locura. Y de ahí, a partir de ese video, pues empezó a llegar más gente y veían los videos anteriores y los que tenían 100 vistas, de repente ya tenían 1,000, 2,000, 3,000. Y fue generándose esa comunidad, así, tal cual, de manera orgánica, sin ningún contacto, sin ningún meterle lana para que se viera, o sea, o decirle a un amigo influencer o youtuber, oye, échame la mano, o sea, nada, un producto 100% casero se empezó a multiplicar. Y yo creo que cuando pasé los 100,000 suscriptores, fue como pensar que ya había llegado a lo máximo. O sea, yo en ese momento pensé, llegué a 100,000, ya de aquí ya no se va a mover. O sea, ya aquí esto es como mi techo y qué bien, y que la gente lo siga viendo y todo, pero no me imaginé que íbamos a llegar a 6 millones, por ejemplo. Y de ahí en adelante fue creciendo exponencialmente hasta que sí llega un momento que dices, necesito editores porque yo ya no puedo editar,
la gente me estaba pidiendo un canal para la Liga Mexicana. Entonces, necesito un canal para la Liga Mexicana, necesito un canal para Argentina, uno para Colombia. O sea, ya de ahí fue como un despegue que se convirtió ya, como dices, bien en una mini empresa o en un medio de comunicación. Está interesantísimo justo también cómo Cracks evolucionó a lo que mencionas, ¿no? O sea, no solo ser una página o un medio, sino tener también como estas pequeñas sucursales, por llamarle de alguna forma, pues a estas páginas que hermanas de Cracks. Pero, ¿cómo llega esta decisión? ¿Cómo dices, sabes qué? También hay que hacer este de México, este de Colombia, este de Argentina. Porque dices que pues, realmente lo que te apasiona o lo que más te gusta del fútbol es el fútbol europeo, ¿no? Pues mira, la gente lo pedía porque es, si piensas en términos de 2025, tú dices, lo que yo quiera saber del fútbol mexicano o las noticias, tengo 20,000 opciones, ¿no? En ese entonces no había tantas opciones. De hecho, no recuerdo, pero creo que TikTok no existía. Y si existía, era la etapa de los bailes y todo esto, ¿no? Que fue como la primera etapa. Creo que no existía ni siquiera. Entonces era, o te enteras en un programa de radio, que tú sabes que tiene un horario y que tienes que checarlo ahí en un horario, igual la tele, en un noticiero, en la jugada el domingo, que me tengo que enterar de lo que pasó, o de acción antes, no sé, pero en YouTube no existía esto. Y hablando del fútbol mexicano, ya del de europeo ni te cuento. Entonces, la gente cuando vio esto que hacíamos con el fútbol europeo, pues dijo, oye, ¿no se podrá que yo me entere igual de las Chivas y del América y de Rayados de la misma manera como tú cuentas las cosas que cuentas del Madrid y del Barça? Y casualmente yo tengo un primo que él sí comenzó su carrera en los medios en deportes, o sea, él sí es nativo de la fuente deportiva y pues fue como, ¿qué onda? ¿Te avientas el noticiero? Sí, 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 va. Y otro amigo editor, una cosa que también influyó mucho es que yo traía mucha energía, que yo tenía mucha energía. Estaba acostumbrado a trabajar 15, 16 horas al día y me sentía fuerte, me sentía con mucha energía para seguir y para ese ritmo que yo aprendí y que yo me acostumbré de los medios tradicionales para trasladarlo acá, ¿no? O sea, el mismo ritmo, la misma prisa, la misma presión. Entonces yo estaba así como que hay que hacer muchas cosas. Y cuando la gente pide eso, dije, vamos, hay que hacerlo. Y un poco después, oye, Manu, ¿y por qué no haces de Colombia y tal? Y coincidió con que había unos chicos colombianos que me habían escrito alguna vez para ayudarles en una dinámica de su canal de bromas. Y les dije, oigan, ¿a ustedes les gusta el fútbol? Sí, sí nos gusta. ¿Se aventarían a hacer esto? Sí, sí, sí. Y pues así fue. O sea, fue como creciendo la marca, como expandiéndose, aunque no era la idea. No era la idea, pero la misma gente lo pedía y a mí se me hizo fácil porque tenía la fórmula, digamos, y porque tenía la energía de estar en todos lados al mismo tiempo, como la película. No, pues es increíble, Manu, o sea, creció tanto al punto de que pues en 2022 te llega esta oferta para comprarte Cracks. Tú ya tenías, me preguntaba, ¿tú ya estabas pensando en venderlo o lo habías meditado o fue algo que te llegó, que te cayó del cielo y dijiste, me conviene, quiero hacerlo y estoy listo para soltarlo? En algún momento, antes de que se diera esa operación, en algún momento se había acercado la gente de TNT Sports a quererme comprar el canal, antes de que pasara esto. Y para mí fue una sorpresa. Nunca lo tuve yo en el radar vender el canal, vender el proyecto. Antes de eso, la aplicación de OneFootball, no sé si la conozcan, es una aplicación de resultados. También se acercaron para comprarme el canal. No sé si unos 3 años tal vez cuando de recién fundado el canal. Y yo les dije que no, y ya después, varios años después, TNT, porque iban a llegar apenas a México y querían tener una plataforma fuerte en YouTube para apoyarse de ahí. Nos quedamos en pláticas, nunca pasó nada, pero fue como, mira, esto se puede vender, es verdad, o sea, esto luego
pasa como en las películas o como escuchas de historias de que se acerca una compañía mucho más grande y te compran y tal. Y dije, bueno, lo tenía en el radar, nunca fue mi intención, hasta que comencé a sentir que toda esa energía de la que hablaba hace un ratito ya se me estaba escapando por temas de salud, por temas sobre todo de salud, fue que ya no la estaba teniendo como antes. Y dije, si esto continúa así, eh, yo no, o sea, el canal avanza, pero yo no, o sea, yo no voy a avanzar, el canal va a crecer y va a seguir, pero yo ya no voy a poder, porque yo siempre hago esta analogía, ¿no? Cuando comenzó Cracks es como si tuviera un cachorrito de león. Pues el cachorrito está pequeño, tú lo puedes ahí manipular y cuidar, pero después el león te crece y es un león, ¿no? Con todo lo que implica, con lo peligroso que es, con el espacio que necesita, con la comida que necesita. Y yo ya no podía cuidar a ese león, porque no es un tema nada más de hacer videos, era mantener eh, 4 canales con toda la gente operando, era el tema del contenido, el tema de la edición, que yo me metía en absolutamente todo. Luego ya se convirtió en un ente que necesitaba un área comercial, porque nos pedía empresas y marcas muchísima publicidad, muchísima interacción. Un tema de recursos humanos también, porque teníamos ya 20 o 30 personas trabajando para la empresa y el proyecto seguía siendo casero. O sea, lo seguía manejando yo todo en mi casa. Entonces era bien complicado ya. Y cuando surge esta oportunidad, yo digo, sí, sí, lo voy a analizar ya, porque no puedo ya yo encargarme de esto. Necesito abogados, necesito gente de recursos humanos, necesito gente de marketing, gente de diseño. Y ya no podía pasar todo eso por mí, solamente por mí. Entonces, por mi bien y por el bien del producto, esa fue mi idea. Ponerlo a la venta y que alguien más me ayudara a encargarse de esto. ¿Y tuviste dudas, Manu? Digo, al ser tu producto estrella, tu primer y mejor producto, no sé, tu bebé, por decirlo de alguna manera, no hubo sobrepensamientos de, ay, lo hago, no lo hago, ¿qué te decía tu familia? La verdad es que no, la verdad es que no, porque yo estaba convencido de que ese momento de desprenderme de la responsabilidad ya había llegado. Era muy pesado. O sea, en ese momento, cuando yo lo consulté con amigos, con familia, sí algunos me decían, ¿cómo crees? ¿Cómo se te ocurre? Y es tu bebé y no manches. Pero los problemas que tuve de salud, precisamente por cuidar a este bebé y por darle vida a este bebé 24/7, o sea, literalmente 24/7, llega un punto en que te das cuenta que es eso o es tu salud o es tu bienestar, ¿no? En mi caso fue así, o sea, no fue nada más de, ay, qué presión, ay, qué muchas horas de trabajo, o sea, ya fue un tema que ya estaba afectando mi salud. Entonces, la verdad es que no me costó tanto trabajo como uno se pudiera imaginar desprenderse de esto. Y además, parte del trato, en cualquiera de los casos, porque tuve varias ofertas, parte del trato era que yo me quedara cierto tiempo ahí, o sea, que yo siguiera colaborando de alguna forma. Entonces tampoco era como que se lo llevan y no lo vuelvo a ver a ese bebé, ¿no? O sea, estoy ahí todavía con él. Super, Manu, y extrañas el estar ocupado en ese bebé 98% de tu día. A veces sí, porque digo, yo sigo muy implicado en Cracks, muy implicado, prácticamente todos los días tengo ahí un ojo puesto en Cracks y de lunes a viernes estoy dedicándole, no sé, 6 horas, 7 horas al canal, o sea, entre interrumpidas y no. Entonces, digo, no estoy así tan alejado, pero la parte que dices de que esté así 100% bajo mi control, la verdad sí la extraño. No te voy a mentir. A veces sí la extraño porque hay cosas que no dependen de mí,
que haría diferente, ¿no? O sea, simplemente haría diferente. No sé si mejor o peor, pero sí haría diferente y a veces sí se extraña o no sé, que ves cosas que dices, uff, ya no me toca a mí meter ahí mi cuchara o ya no me toca dar indicaciones o algo, pero sí, a veces sí lo extraño. Totalmente entendible, mano. Es que en mi muy, muy personal opinión, yo pienso que Cracks creció tanto por ese toque personal que tenías tú y que era muy orgánico, muy honesto, muy casero, digo, evolucionando evidentemente, pero que nunca fue perdiendo ese toque, mano. Cambiándote un poquito de tema, Manu, tú has tenido, gracias a Cracks, pues, la oportunidad de ir a miles de partidos, a conocer a muchas personalidades del deporte. ¿Quién ha sido esa personalidad que hayas estado súper nervioso, que sabías que ibas a conocer y que te haya puesto así muy, muy preocupado, bueno, no preocupado, sino como emocionado, nervioso de convivir con ese o esa persona? Pues fíjate que no he conocido a tantos como yo quisiera. Me hubiera gustado tener más contacto así directo con jugadores. Eh, Porque luego, digo, aprovecho para contarles un pequeño problema que hemos tenido en Cracks. Los medios y las marcas y los clubes no saben si somos influencers o somos un medio de comunicación. Es un tema con el que hemos batallado desde el día, bueno, desde el día cero, ¿no? Desde el día uno, no, porque nadie nos conocía, pero un poco después, no saben si somos prensa y nos tratan como prensa o si somos influencers y nos dan trato de influencers, porque es totalmente distinto, siendo que estamos a medias, ¿no? Es como a medias, es muy raro. Entonces, muchas oportunidades, o sea, demasiadas oportunidades como otros a lo mejor no hemos tenido. Pero bueno, haciendo ese paréntesis, la verdad, te soy muy honesto, cada vez que he tenido la oportunidad de estar de cerca con alguna de las personalidades, es increíble, pero yo estoy más preocupado porque grabe el micrófono que por ponerme nervioso o que me dé así como, ay, qué nervios. O sea, la verdad es que no. A mí me preocupan más los detalles técnicos pues por malas experiencias que tuve, ¿no? De que se grababan mal las cosas, de que eh, no se veía bien, de que estaban mal iluminados. O sea, te digo, esos detalles de perfección que a mí me gusta tener en cuenta, me preocupaban más. Yo recuerdo mucho estar en la casa de David Villa, en su casa en Nueva York, que es cuando jugaba en la MLS en Nueva York. Me invitó a su casa, me pasé a su casa y ahí sí, por ser su casa, por ser su espacio personal, por ser algo ya tan íntimo, sí me causó un poco de, no preocupación, pero estar como mucho más atento y más alerta de no, de ser como súper prudente. No es mi estilo ser imprudente, ni soy de ese estilo de creador de contenido, pero te juro que estaba yo cuidando hasta de voltear a donde estaban sus hijos, porque estaban sus hijos ahí jugando y todos en su casa, imagínate. Entonces fue como estar lo doble de alerta porque no quería que se sintiera intrusivo, que se sintiera invasivo, que si metí a este güey aquí a mi casa y está viendo todo, o está, que fui muy, muy cuidadoso, yo que se llevó buena experiencia él también de esos minutos que me dio ahí. Pero fuera de eso, la verdad es que nervios, no me he puesto nervioso, a lo mejor en los momentos que esto ya ha sido últimamente, me ha tocado estar en ruedas de prensa o en entrevistas con jugadores donde están decenas de reporteros de los medios más importantes y las televisoras más importantes y los periodistas más importantes. Estoy más preocupado por ganar mi turno en el micrófono porque te lo tienes que ganar, o sea, está hablando el jugador y tienes que casi interrumpirlo para que te haga caso. eh, Más preocupado y más tenso que nervioso en esos momentos. Y hablando de los momentos que has disfrutado más, veo que sé que has cubrido, pues te ha tocado cobertura en varios eventos muy importantes. Ahorita de medio chismoso ahí en el fondo veo muchísimas acreditaciones. Hablando de lo que más has disfrutado, Así es. ¿qué ha sido el evento donde has dicho,
qué bonito es trabajar en el deporte para poder estar en este lugar. Pues mira, yo creo que la mayor parte de tiempo que he estado en Cracks fue cubrir los eventos como un fan, como fan. O sea, ir a las gradas y poder ver lo que todos los fans vemos y estar en los partidos. Eh, y sí, o sea, me tocó ir a mundiales y a muchos partidos de Champions y partidos de Liga que los disfruté como fan. Pero se dio la oportunidad a partir del año pasado de ir como medio acreditado, que eso es una cosa que no había logrado yo en Cracks y que hace muy poquito lo logré. Ir a literalmente, o sea, no es que antes no haya ido a trabajar, porque iba a trabajar, pero ahora sí a trabajar, o sea, a ser uno más de la prensa, y eso me hizo muy feliz, lo disfruté muchísimo. Comenzó en la Copa América del año pasado, y para mí el volverme a sentir reportero de calle, de banqueta, el verano pasado en el Mundial de Clubes fue una experiencia increíble, increíble de ir con micrófono en mano a correr a ganarle la posición, o sea, perdón por usar esos términos futboleros, pero al otro reportero, a estar ahí esperando a que saliera el jugador, ganar mi turno en la entrevista, hacer una buena pregunta, levantar la mano y presentarte, Manu Bravo de Cracks. O sea, para mí fue el momento de decir, ¿cómo es posible que yo, estando en mi casa, con una tela verde ahí pegada con cinta en la pared de mi cuarto, y ahora esté preguntándole a Xavi Alonso a lo que yo quiera preguntarle, representando a este medio que yo creé hace unos años? Este, para mí ese fue un momento increíble yo creo que el Mundial de Clubes hasta este momento fue lo que más he disfrutado. Fui a los entrenamientos de los equipos, hice un montón de entrevistas, como cualquier reportero de La Fuente, como cualquier reportero de deportes. Digo, tampoco es algo extraordinario si te pones, si alguien de La Fuente me escucha decir, pues es lo que yo hago todos los días, sí, pero yo no lo había hecho jamás. A lo mejor tú vas con Televisa o tú vas con tal medio. Yo voy con Cracks, que es el medio que yo creé, y que llevo años hablando de Courtois y que le pude preguntar a Courtois lo que yo quise y me volteó a ver y me respondió y tal. O sea, fue una pequeña, gran victoria para mí, para mi trayectoria y para lo que venía haciendo en Cracks, la verdad. Fue bonito. Sin duda, los sueños se cumplen, mano. Y pues te felicito. Qué bonita historia. ¿Qué sigue en la carrera de Manu? ¿Cuál es tu siguiente objetivo o qué proyectos traes en mano, Manu? Si se puede saber. Pues mira, yo tengo un tiempo ya, a lo mejor un año, poquito más, tratando de crecer mi marca personal, de crecer mis cuentas personales, porque cuando yo inicié con Cracks me volqué totalmente a Cracks, a la marca, a lo que era, el contenido y tal, y lo mío, o sea, mi nombre, mis cuentas, mis cosas personales, era como de rebote ahí caía gente o de rebote algo, ¿no? Y fue creciendo, pero de rebote todo, nunca fue ver por mí, que es un error que cometí, de muchos errores que cometí, ¿no? Eso debió hacer algo en lo que me fijara más, ir a lo mejor creciendo a la par o dedicarle más o algo. Entonces, yo tengo ya un rato intentando crecer mi marca personal, hacer cosas por mi cuenta. Se viene el mundial, a lo mejor también con Cracks o por mi cuenta, hacer contenido y pues eso, o sea, realmente estar disfrutando de lo que hago, estar tratando de compartir cosas que a mí me gustan. Yo siempre he dicho que me gusta ponerme del lado de los fans y como fan saber qué me gusta, qué me gustaría oír, qué me gustaría ver, qué me gustaría que me contaran. Siempre ha sido clave para mí eso. Entonces yo creo que seguir haciendo algo que yo como fan disfrutaría, ya sea en Cracks o en mis cuentas personales, como también estoy apuntando ahí. ¿Y seguir disfrutando estos eventos deportivos con acreditación como medio o seguirlos o regresar a ser aficionado en este sentido? No, no, no,
estoy yo encantado de estar haciendo esto como medio acreditado. O sea, de verdad es increíble el acceso que te brinda una acreditación como un medio. O sea, tristemente los clubes y las competiciones son muy cuadradas en ese sentido y meten de repente, ¿no? Esto ya es últimamente 2, 3 influencers a las actividades, pero no es lo mismo. O sea, como influencer es como si fueras recomendado, como si dijeras, mira, este es mi amigo y ponlo aquí y haz tal cosa, y tienen muchos accesos muy buenos, pero yo que soy periodista de formación, que me sueltan en el ruedo o sea, como se dice, ¿no? En el ruedo literalmente a competir, a estar ahí con la presión hasta arriba y con la adrenalina hasta arriba, es una chulada. Yo extrañaba muchísimo eso. Ahora que fui al sorteo del Mundial, eh, estar en esos escenarios, que ahí viene Scaloni, que ahí viene Ancelotti, que ahí viene Deschamps, a correr a meter el micrófono ahí y dices, güey, los tengo aquí y les puedo preguntar lo que yo quiera y seguramente me pasó muchas veces en el Mundial de Clubes y me ha pasado muchas veces en Inter Miami, que lo estoy cubriendo también. La pregunta que yo haga y la respuesta que me den le va a dar la vuelta al mundo. O sea, yo estoy seguro que ustedes si consumen deportes, han visto una de las respuestas que me ha dado o Busquets, o Alba, o Mascherano, o Scaloni, o Maresca ahora en Mundial de Clubes, o Courtois, o los que me ha tocado entrevistar, la han visto porque tiene repercusión mundial por la talla de personajes que son. Y es una pregunta que yo hice, o sea, ese es increíble, no lo cambiaría, la verdad, por nada. Bueno, pues qué joya escucharte. Ya vamos a ir cerrando este capítulo tan nutritivo. Muchas gracias. Hablando rapidísimo del Mundial, me gustaría que nos dieras tu pronóstico de campeón, sorpresa, decepción y también tu pronóstico de la selección mexicana. Bueno, yo creo que no es como tan complicado, ¿no? Creo que todos tenemos en el radar más o menos 3, 4 selecciones que pueden quedar ahí en los finalistas. Me parece que eh, para mí, si tengo que decir 2 posibles candidatos a llevarse el Mundial, yo pondría ahí a España y a Francia. Me parece que están muy bien, que van a estar de aquí a 6 meses muy bien. Son equipos fuertes. Francia que tiene para hacer 3, 4 selecciones súper competitivas de tantos jugadores que tiene, tan buenos además. Y España por el momento, ¿no? También una generación que no tiene tantos reflectores como otras, pero que está ahí jugando buen fútbol y muy, muy eficientes. Y en un escaloncito más abajo, yo pondría a Argentina, no la descarto, no la veo como la candidata, como la favorita, la pondría ahí, o sea, tampoco me sorprendería que llegara a semifinales. Portugal, ¿por qué no? Yo sé que mucha gente quiere a Portugal en la final y hay predicciones de que van a ganar y los Simpson lo predijeron también y todo. Sí veo a Portugal un escaloncito más abajo, como las candidatas. Eh, Decepción, no lo sé, porque ya no sé si es decepción o no, pero creo que Brasil otra vez se va a quedar ahí dando pena, que tristemente ya hace mucho que no es una selección fuerte, sí competitiva obviamente, pero candidata ya no. Y sorpresa, me preguntaban hace poco eso y por eso ya lo tengo un poco preparado. eh, una de las africanas para mí va a ser la sorpresa, va a llegar muy lejos y puede ser Marruecos o puede ser alguna de estas, pero son selecciones muy fuertes, muy competitivas, que traen una afición además que los respalda importante, que van a todos lados, ruidosos, que se hacen sentir en cualquier escenario. Me parece que una de estas puede ser. Y de la selección mexicana, a ver, yo el mundial pasado, yo dije que no iba a pasar de fase de grupos y se cumplió mi predicción. Por más de que siempre somos optimistas y nos emociona que venga un mundial y que la selección y todo eso, yo siento que se puede repetir esto. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón, no soy antipatriota ni mucho menos,
Oye, yo qué más quisiera que se avanzara al quinto partido, sexto partido, pero yo lo veo bien complicado que, que pase más allá de fase de grupos. O sea, en un mal día, en un mal momento, se te puede ir ahí la clasificación y por más de que pasen las dos mejor posicionadas y los 8 mejores terceros lugares, yo digo, si no pasa algo, si no se cambia la mentalidad, si no se la creen, si, no sé, muchas cosas que hay de fondo, en una de esas nos quedamos incluso sin ese lugar. O sea, te estoy dando el escenario más pesimista a lo mejor, pero es que no veo cómo vayan a cambiar las cosas. Y la selección, o sea, Corea y Sudáfrica, tú dices, qué fácil, no, está fácil para México, pero ya quiero ver, de verdad, no me quiero anticipar, ojalá que pase, ojalá que me calle en la boca, pero lo veo complicado. Gracias, Manu. Pues por último, siempre tenemos la tradición de que si tuvieras al Manu que estaba ahí redactando noticias y corriendo y que estaba tras bambalinas hace 15, 20 años, ¿qué mensaje le darías, Manu? Eh, yo creo que una de las cosas más importantes que ese Manu necesitaba saber es que, primero, que confiara, ¿no? En sus corazonadas, que las ideas que tenía eran buenas, que le diera, que las desarrollara, pero que equilibrara. Creo que ese es un consejo que me hubiera servido mucho, que equilibrara, o sea, no pongas la vida en el trabajo, porque te puede traer muchas complicaciones. Apóyate, eh, reparte el trabajo, dosifícate. Sí, está bien que quieras meter mano en absolutamente todo porque todo tiene que tener tu toque y todo tiene que tener ese nivel de calidad o de perfección que buscas, pero si supieras lo que más adelante te puede acarrear de consecuencias negativas, a lo mejor te lo pensarías. Y ese para mí sería el mejor consejo. Y a mí hace 15 años y a la gente en general, o sea, hay que saber dosificarse, hay que saber medirse qué tanto se entrega uno al tema del trabajo, ¿no? Es muy bonito, es muy satisfactorio y todo, pero es eso, es trabajo, no tiene que ser lo más importante. Muchas Eso gracias, Manu. sería. Primo, ¿algo que quieras decirle a Manu para irnos despidiendo? No, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, Manu. La verdad que es una gran historia, pues cumpliste el sueño de muchos, crear un medio de comunicación, vivir del deporte, vivir esos momentos que dices, ¿no? Que platicas de declaraciones que terminan recorriendo el mundo. Entonces, muchísimas gracias. La verdad, sí, insisto, me siento muy identificado con tu carrera. Espero llegar a algo cercano a lo que tú has hecho, desde Promomedios, desde la UNIVA hasta esas ruedas de prensa del Real Madrid. Y ya nomás preguntarte por último, mi última pregunta, así rápido, sin muchas explicaciones, para no alargarnos, aprovechando que estamos platicando contigo y de fútbol europeo, campeón de Champions de la Liga y de la Premier, ahorita que ya se medio cerró la Liga, la Premier y que estamos en semana de Champions. Es complicado, ¿eh? Bueno, me voy a ir por lo en apariencia más sencillo. Yo creo que ya el título al Barça difícilmente lo va a perder. Se vuelve a coincidir con un mal momento del Madrid, ¿quién lo iba a pensar? Y yo creo que el Barça se lo puede llevar cerrada la liga, eso sí, pero para mí en este momento, digo, el fútbol es de momentos, ¿no? Puede pasar luego mil cosas, pero si me preguntas si la tendencia sigue, yo creo que se lo lleva el Barça, muy cerrado, pero se lo lleva. En la Premier, yo espero que el Arsenal no se caiga. Creo que se lo va a llevar el Arsenal y vamos a ver ahí otra vez a los Gunners levantando la Premier con muchas dificultades y con mucho drama, pero pueden ser ellos. Y en la Champions, ojalá que alguien nos sorprenda, Yo de verdad es que si te digo Bayern, pues es como
Ok, si te digo Chelsea, pues es que ya son equipos consolidados, ganadores de Champions, además, otra vez no creo que la gane el Madrid, lo dije el torneo pasado, no creo que la gane el Madrid, no creo que lo gane el Barça, entonces yo creo que ojalá sea uno que no te esperas. A lo mejor que sea una primera vez, como lo fue en su momento el City, el Paris Saint-Germain recientemente que no habían ganado Champions. Uf, yo te firmo que sea el Arsenal también, que haga doblete y que gane también la Champions y que sea su primera Champions. Te lo firmo para ver historia, para cambiarle un poco el guión a las cosas. Muchísimas gracias. Que así sea, No, hombre, Manu. gracias a ustedes. ¿Nos puedes dejar tus redes, por favor? Bueno, yo estoy más activo porque estoy en todos lados, pero a veces estoy inactivo en, no en todo estoy activo. Estoy como Manu Bravo 9 en Instagram y creo que también en TikTok estoy igual, ni seca, imagínate. Yo ya soy un señor, ya no me meto a esas cosas más que para crear. Manu Bravo 9 en TikTok también, estoy ahí en los dos. Muchísimas gracias, Manu. Pues despedirnos, agradecerte la oportunidad de escuchar de primera voz tu historia, está increíble. Como dijo Alex, pues cumples el sueño de muchos FIFAs, de muchas personas que estudian periodismo, ciencias de la comunicación, etcétera. Y pues qué orgullo que aparte seas tapatío, nosotros tenemos nuestra sede aquí en Guadalajara. Eh, y pues felicitarte por todo lo que has logrado, que solo sea el camino del éxito. Sin duda te quedan muchas más cosas por venir. Y de corazón agradecemos tu apertura. No es fácil que a veces quieran hablar con nosotros porque estamos empezando, etcétera. Y pues yo me siento muy afortunado y muy contento de haberte escuchado, man. No, un honor. La verdad es que luego, sobre todo por los tiempos, no es que uno no quiera o no quiera echar la mano, lo que sea. Los tiempos luego son muy complicados y por la familia y todo también, además del trabajo. Pero mira, qué bueno que nos pudimos poner de acuerdo y para mí es un honor que pueda mi historia y mi experiencia servir de algo, ¿no? Y motivar y que a ustedes les sirva, pues yo con eso me doy por bien servido. Pues muchísimas gracias, Manu. Pues amigos, amigas, nos despedimos de este nuevo episodio. Agradecerle a Manu, Alex, muchas gracias por estar aquí también. Les dejamos nuestras redes, aprieten la campanita, síganos, compartan por favor. Y como Manu, no dejen de creer, sigan sus corazonadas y los sueños se cumplen. Y pues nada más, muchas gracias. Hasta pronto.